Farmacia de la Universidad de Alcalá de Henares, problema 2, apartado C, del examen 17 de noviembre del año 2010. Bueno, en este problema me dice que justifique la basicidad de una serie de aminas que me dan el nombre y me dan las constantes de basicidad. Esas aminas las he trasladado a un papel para pintarlas en más grandes, para que las veáis con claridad, y a su vez las he clasificado, he hecho una primera separación en aminas alifáticas y en aminas aromáticas. Aminas donde el nitrógeno se encuentra sujeto a un carbono sp2 del átomo, un sp2 del anillo aromático. Para seguir con claridad, pues la explicación, que me parece bastante, va a ser un poquito espesa, quiero que tengáis claro que voy a seguir de manera puntillosa lo que dice en el volumen 3 el profesor José Luis Soto de la Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Químicas, en la página 139, apartado 6.5, basicidad de las aminas. Me hace una primera introducción que no tiene para mí mayor interés y dice: el grado de basicidad de las aminas depende de la naturaleza alifática o aromática, de su carácter de amina primaria, secundaria o terciaria. Es decir, hay que hacer una primera separación entre alifáticas y aromáticas y a continuación entre primarias, secundarias y terciarias. Y como sucede la acidez de los fenoles. Bien, diferencias de basicidad en las aminas alifáticas. Estas aquí no pintan nada. Diferencias de basicidad en las aminas alifáticas. Dentro de las aminas alifáticas, si no tuvieran lugar fenómenos de solvatación, ojo con eso, si no tuvieran lugar fenómenos de solvatación, es decir, en fase gaseosa, el orden de basicidad es amina terciaria, secundaria, primaria y luego el amoníaco. Estas aminas, todas ellas, tienen que ser más básicas que el amoníaco. Bien, dice: ya que la facilidad de protonación disminuye en ese orden, los grupos alquilos, situado tal. Sin embargo, el orden de basicidad que indican los valores de K sub B en las aminas secundarias son las más básicas y no las terciarias. Esto es debido a las constantes de basicidad se miden en disolución acuosa, es decir, en fase condensada. Es decir, os podéis encontrar alguna vez con el dilema de si una amina secundaria es más o menos básica que la terciaria. Depende si se mide en fase gaseosa o en fase condensada, si hay o no hay fenómenos de solvatación. Si seguimos, dice basicidad de las aminas aromáticas. Ahora hablaremos de este tema. Basicidad de las aminas aromáticas. Estamos hablando del otro tipo de aminas. Dice, la menor basicidad de las aminas aromáticas, la anilina es aproximadamente 1.000.000 de veces menos básica que la metilamina. Chicas, la molécula de anilina, dice el profesor Soto, que es 1.000.000 de veces menos básica que la metilamina. Se puede explicar por la misma manera que la acidez de los fenoles, etcétera, etcétera. Influencia de los sustituyentes sobre la basicidad. De lo indicado se deduce que los grupos que tienen efecto donador de electrones, como los grupos alquilos en las aminas alifáticas, aumentan la basicidad, y por el contrario los electroatractores, como son por ejemplo los cloros, disminuyen la basicidad. Bien, señores, con estas ideas previas extraídas del tomo 3 del profesor Soto, podemos empezar diciendo que las alifáticas son más básicas que las aromáticas, que las estudiaremos luego. Y que dentro de las alifáticas, pues una amina secundaria debe ser más básica que las aminas primarias. Esta es la menos básica de todas, pese a ser primaria, pues debe ser que consideran que el agrupamiento de hidroxilo ejerce un efecto inductivo. Yo entiendo que este valor lo he estado intentando encontrar y me parece que es discutible, porque si pintáramos a la molécula esta, nos daríamos cuenta que entre el hidrógeno parcialmente deficitario del grupo hidroxilo y los pares de electrones sin compartir del agrupamiento amino, habría un efecto quelato que lo que haría sería rebajar la basicidad, evidentemente, porque ese par de electrones pasa a estar menos disponible.
pero me parece que es un efecto excesivamente extraño para vosotros y que para vosotros el factor que habría que considerar es que la electronegatividad del agrupamiento hidroxilo lo que hace es sujetar el par de electrones y por tanto disminuir la basicidad. Aquí tenéis una amina primaria y una amina secundaria. La más básica, la amina secundaria. Y parece ser que aquí hay un pK de 2 puntos por 10 a la menos 5 y aquí de 4.2 por 10 a la menos 4, lo que indica que esta molécula de metilamina es menos básica. ¿Por qué? Pues francamente no lo sabría explicar. Si nos vamos a esta molécula, debo aclararos, si nos vamos a este grupo de moléculas, debo aclararos que aquí el agrupamiento etilo debe ejercer un efecto dador de electrones, que se convierte en una anilina pero amina secundaria y que por tanto debe ser más básica que la anilina. De hecho, 3.8 por 10 a la menos 10, 13 por 10 a la menos 10. Pero ojo, porque en el texto del examen pone feniletilanilina. Por tanto, aquí debería de existir otro anillo aromático. Pero debe ser un error, porque he consultado la difenilamina y tiene un pKa de 10 a la menos 14. Es decir, sería muchísimo menos básica. Referente a estas dos, tienen que ser menos básicas que la molécula, esta, porque la presencia de grupos electroatractores va a disminuir la basicidad. Entiendo que con un átomo de halógeno debe tener mucha importancia el efecto inductivo, y a medida que el halógeno se acerca más al grupo amino, afecta más el efecto inductivo y por tanto baja la basicidad. En este dibujito os he puesto una representación 3D de la molécula de anilina para que recordéis que el par de electrones del nitrógeno está disponible para entrar en resonancia con los electrones del benceno. Y eso es lo que provoca que el anillo aromático en las anilinas sea tan extremadamente reactivo, tan conflictivo hacer reacciones con él. Y a cambio, pues que la amina sea tan poco básica, 1.000.000 de veces menos básica que el amoníaco, como os he leído en el libro del profesor Soto.